Déjamelo pensar. Déjamelo pensar. Con Sandra Russo hasta el mediodía en Del Plata. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos el premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda. Tiempo al tiempo al tiempo, cada huella irá encontrando su arena. Buen día, buen sábado, ¿cómo les va a todos? Buen día. Se están recién colocando. Acomodando la factura. Colocando una media luna. Acomodando la boca a la bombilla. Desencillando. Bueno, chicos, un sábado precioso por lo que se puede ver desde esta ventana. Un sábado soleado, fresquito, lindo. Y vamos a empezar. Yo estaba pensando ayer que de todo lo que está pasando me parecía importante justamente para no dejar pasar de largo. Y me pareció que tenía que hablar un poquito ahora, al principio del programa, sobre una fecha, y ya se van a dar cuenta por qué, 1933. Este fue el título del editorial de La Nación del lunes pasado, una nota editorial. Cuando es una nota editorial, el que habla es el medio, ¿no? Eso lo sabemos. No hay una firma que se haga cargo porque el que habla es el medio en sí mismo, es lo que el medio asume como su línea editorial. Y vaya, la línea editorial del diario La Nación el lunes que pasó invitaba a los argentinos a estar alertas ante los paralelismos, nada menos que entre el kirchnerismo y el surgimiento del régimen nazi. Estamos en una época de exabruptos, de disparates, de exageraciones, de dislates y sobre todo también en una época de una especulación política y económica que no tiene precedentes desde que yo me acuerdo y seguramente desde mucho antes que yo me acuerde tampoco. Y me interesaba, más allá, se habló bastante esta semana de ese editorial, pero me interesaba en este programa que se detiene, tal vez más que otros, en los discursos, en cómo se generan los discursos. Me interesaba detenerme un poco en por qué aparece esta idea recurrente básicamente en los medios concentrados o, como en el caso de La Nación, en un medio que está sospechado, ustedes saben, de haber generado una empresa como Papel Prensa con un origen en un delito de lesa humanidad, porque eso también lo tenemos que tener claro, y lo hemos repetido muchas veces desde que empezó el programa, el conflicto que hay con los medios de comunicación, con los medios concentrados en este momento. Eso que mucha gente, yo escucho que describe como la pelea entre el gobierno y Clarín, ¿no? Como dejando aparecer una especie de nueva teoría de los dos demonios, ¿no? Yo no tengo nada que ver, dicen muchos, porque esto es una pelea como si fuera una pelea entre dos facciones. Y ahí nos empezamos a equivocar. Nos empezamos a equivocar porque no se trata de dos facciones, y porque a lo largo de estos, que van ya 4 años casi de la sanción de la ley de medios, hemos podido ver cómo en realidad muchos sectores que hubiesen podido, las izquierdas por ejemplo, o las pretendidas izquierdas, que lo más previsible hubiese sido que acompañaran esto, porque ninguno de ellos se chupa el dedo y todos ellos saben exactamente qué grado de presión, muchas veces nauseabunda, han ejercido los medios de comunicación concentrados sobre la política. Por lo menos esos sectores que sí advierten que los medios concentrados han jugado siempre contra los intereses de los sectores que esas izquierdas dicen defender.
deberían haber sostenido esas banderas, pero no las han sostenido. ¿Por qué? Porque confían en que le saquen una nota en TN, digamos. Esa es toda la gracia, ¿no? Cuando uno ve gente como Pino Solanas, como Victoria Donda, como Tumini, gente que en otras épocas posiblemente hubiese tenido bastante en común con el pensamiento de uno y que ahora presenta denuncias penales, hacen pactos con Carrió, se burlan de sus bases, y cada día dan más señales de que construyen política en los medios y no en otro lugar, donde a nosotros sí nos parece que hay que construir la política, que es con la gente, y no en los sets de televisión. Bueno, todos esos sectores han ido bajando esas banderas, simplemente porque han hecho otros cálculos electorales y aspiran a rascar una banca, porque en esta época estamos hablando de rascar bancas, y todos estos sectores a lo sumo lo que van a poder hacer es eso, esa figura lamentable de rascar una banca, que los votos les den para ocuparlas, porque no han construido, no han mantenido sus banderas en alto, no han hecho aquello que le escuchamos hace poco en un tape, nada menos que a Raúl Alfonsín, en su momento, decir que si la sociedad se había corrido a la derecha, la Unión Cívica Radical lo que tenía que hacer era perder, pero de ninguna manera volverse más conservadora. Ese era el radicalismo con el que a muchos de nosotros nos hubiese gustado encontrar acuerdos. Pero bueno, ellos confían en que la política se hace en el set de TN y que entonces tienen que demonizar y participar de aberraciones tales, y vuelvo al editorial de La Nación, de aberraciones tales como esto, que no es solo que no tenga ni pie ni cabeza comparar este presente de la Argentina, en el que una empresa que le debe al Estado 280 millones de pesos por evasión impositiva y que no se lo paga porque tiene una cautelar en la Corte Suprema hace 10 años, estamos hablando de este tipo de empresas, publica un editorial 2 días después de un acto multitudinario, del acto del 25 de mayo, 2 días después de ver que hay una masividad y una adhesión popular a este proyecto que no la pueden negar, y es lo que los vuelve locos. No la pueden admitir, tampoco la pueden negar, no saben qué hacer con eso, se dan cuenta cada día que pasa que por el lado de las urnas la cosa se pone difícil. Entonces aparece recurrentemente esta figura del paralelismo con el régimen nazi, las juventudes hitlerianas y todas esas cuestiones realmente que a uno hasta le da como pereza intelectual tener que estar aclarando. Estas comparaciones empezaron hace 2 o 3 años de boca de gente como Elisa Carrió o Mariano Grondona, y en ese momento nos reíamos porque sonaba totalmente disparatado, y les ha quedado al cabo de estos 2 o 3 años prácticamente lo canalla y lo disparatado. Y no lo digo quiero decir, lo digo prestándole mucha atención, y lo digo porque me parece que esta es una marca a la que hay que considerar peligrosa, porque por supuesto que nadie sabe cómo van a seguir yendo las cosas, no podemos anticipar el mañana. Podemos hacer un análisis del presente, un análisis político del presente, pero no todo está bajo control y hay fuerzas jodidas en la Argentina, como las hubo siempre. Nunca nadie dio permiso para que seamos todos mejores. Es una cuestión nuestra hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Pero cuando se buscan estos paralelismos con el nazismo, yo creo que lo que se está haciendo es preparar un terreno por las dudas, y cosificar de una manera muy burda a todo aquel, al principio parecía a todo aquel que o formara parte o simpatizara con este modelo de país.
y cada vez más se abre ese círculo y los ataques van hacia cualquiera que no acate y respete y dé por cierta la línea de Clarín. Todas las semanas vemos como, y lo digo yo porque, digamos, hace años que estoy acostumbrada a que de mí se digan barbaridades por por trabajar en un programa que defiende, televisivo, que defiende este modelo y sin ningún problema, ningún conflicto con mi propia identidad política, porque me parece que lo peor que podemos hacer en este momento, los que la tenemos, pues no es una obligación tener una identidad política, pero es un derecho, y el que lo tiene, lo tiene. Y si lo tiene y lo hace explícito, mejor, y estaríamos todos mucho más orientados si los liberales, los periodistas liberales, proclamaran su ideología, y si los periodistas, claro, cuando lo que tenés para decir cuando trabajás en un medio de comunicación no es que vos adherís a determinada idea política expresada en una fuerza política, en el libre juego de la democracia. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí todos... un sorbito de café. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero porque nunca hubo problemas con periodistas que se han proclamado radicales, por ejemplo. Yo nunca escuché en otra década que hubiera algún conflicto porque muchos periodistas, sin ir más lejos, me acuerdo, Terraño antes de ser político era periodista, José Ignacio López antes de dedicarse a la política era periodista. Nunca vi que hubiera un conflicto porque un periodista dijera o se supiera o afirmara que su afinidad con el radicalismo. El problema es siempre con el peronismo. Acá el problema en la Argentina, y de esto vamos a estar hablando en este programa hoy también, el problema es cuando pasa algo como lo que está pasando en la Argentina de hoy, que las cosas se le han ido de control al establishment, y entonces aparece 1933 diciéndonos que lo que tenemos en la Argentina es parecido al nazismo, y uno la verdad rebosa, no es rebosa la palabra, uno la verdad tampoco explota, porque nos hemos acostumbrado también a manejar este tipo de ataques, pero bueno, la verdad es que uno no la pasa bien, no la pasa bien porque es alienante, porque es bravo, es grosero, y además da escozor verificar a través de sus propios argumentos que han advertido que no tienen chances electorales. Si no, estarían haciendo otra cosa, estarían diciendo otras cosas. ¿Y por qué no tienen chances electorales? Y bueno, también es bastante sencillo de advertir que si hubiera alguna fuerza política que propusiera un país alternativo a este que nos gusta a nosotros, pero que admitiera que hay un piso del que la gente no se va a bajar, porque ¿cómo sería sin violencia que va a venir alguna vez otra fuerza política a decirle a la gente que cobra la asignación universal por hijo: miren, esto no, ya se terminó la fiesta? ¿Y cómo es que le van a decir a los 2,5 millones de jubilados que incorporó este proyecto que ya no van a cobrar la jubilación porque en su momento no pudieron o no les hicieron los aportes patronales? ¿Cómo se desanda ese piso que subió esta década? ¿Qué van a decir? Bueno, no, matrimonio igualitario ya no, porque no nos gusta. Van a decir, bueno, que vuelvan las AFJP a administrar los dineros, nuestros aportes, como lo hicieron durante esos 14 años que perdimos todo nuestro dinero, todo el que nos debitaban. Y yo me acuerdo cuando llegaron las AFJP en la mitad de los 90. Me acuerdo de cómo se les facilitaba. Parecían las empresas, los funcionarios parecían azafatas de las AFJP, servían café mientras estaban las promotoras de las AFJP. ¿Te acordás, Karina? Yo les decía las JFK, porque no me salía la sigla en ese momento, y llegaban a las empresas y los gerentes les servían café, y parecía que estábamos entrando, qué estúpidos que éramos, qué estúpidos, porque parecía que estábamos entrando al primer mundo porque había alguien que venía a robarte tranquilo.
¿no? Y esa era nuestra idea de la modernidad. Ahora, esta idea de este ataque feroz, este ataque en principio intelectualmente feroz, porque hay que desafiar a la historia para hacerle creer a la gente que esto que estamos viviendo se parece en algo al principio del nazismo, a un proceso que dejó 6 millones de muertos. No solo no se parece en nada, sino que a mí me da la sensación de que a través de la difusión de estas ideas y de la instalación de estas imágenes, por supuesto que estos medios están llenos de... la verdad lo tengo que decir, porque si estuviéramos en un intercambio de ideas, si algunos fueran liberales, otros fueran de derecha, otros de izquierda, otros trotskistas, otros peronistas, esto a lo que estamos acostumbrados y que es lo que habilita las discusiones políticas, y después de una discusión política nadie termina lastimado. Nadie debe terminar lastimado, porque el debate y la discusión es lo que hay que seguir rescatando, pero no estamos jugando ese deporte, no estamos practicando ese deporte en la Argentina, estamos practicando otro que es mucho más soez, que es mucho más peligroso, y es que aquellos que ven tambalear no es solamente un interés económico, y por eso es muy difícil de comprender y de aprender la situación completa. Estamos hablando de medios concentrados que están involucrados en un delito de lesa humanidad, que a su vez se está juzgando. Estamos hablando de gente, y no mucha gente, serán 30, 40 personas las que están realmente afectadas por esto y rodeadas de un montón de idiotas útiles que están defendiendo sus kiosquitos. Pero los verdaderamente involucrados son tipos que han hecho fortunas durante estos últimos 25 años, después de haber generado un emporio del que se sospecha que fue arrancado en una mesa de torturas, que han condicionado a todos los gobiernos democráticos desde el regreso de desde la democracia, que han tenido la libertad de expresión como la coartada más brillante que se le pudiera ocurrir a un grupo económico. Si en lugar de dedicarse a los medios de comunicación se hubiesen dedicado al petróleo, a las minas o a cualquier otra cuestión que diera dinero, no tendrían en este momento la coartada de la libertad de expresión. Siempre. Y esto estaba incluso en una solicitada firmada por la señora de Noble antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando el presidente era Eduardo Duhalde. Siempre que se intentó ir atrás de las irregularidades de Clarín, la respuesta de Clarín fue: vienen por la libertad de expresión. Eso es una coartada. Eso no es una razón, es una coartada. Y que no están defendiendo la libertad de expresión. Bueno, la prueba más fehaciente es la gente que ellos contratan para desparramar inmundicias con un ventilador, y a las que nos tenemos que fumar todas las semanas, porque cuando no le toca a uno le toca al otro, pero no están dedicándose al periodismo, están dedicándose a la mancha, a manchar, a ensuciar, a ver de qué manera, de paso, y con esto voy a finalizar, pero es otro punto de vista y me gustaría que pensemos los ataques a empresarios. Ellos dicen que son empresarios K. Me gustaría que pensemos estos ataques a diversos grupos de empresarios que han empezado a jugar en los últimos años en los medios. Atrás de estas presuntas investigaciones y de estas presuntas denuncias, me gustaría que pensemos también que lo que está pasando es que ellos saben que tarde o temprano la ley de medios se va a aplicar, y lo que están haciendo ahora es nada más y nada menos que demonizar de entrada a quienes van a ser sus competidores, porque un monopolio lo que tapa es la competencia, y la ley de medios precisamente lo que abre es la competencia entre empresarios, que no son amigos nuestros, con los que no tenemos nada que ver, que han sido y serán probablemente las patronales para las que trabajemos, los que no somos accionistas, ni tenemos ni una pyme, ni una productora, ni tenemos nada. Pero
necesitamos muchos empresarios de medios para elegir en qué línea editorial nos gusta trabajar. Y lo que están haciendo Clarín y La Nación en este momento es ensuciar de antemano a sus competidores. Sandra Russo.